Misterios al atardecer ha llegado. Una puerta a los enigmas, a los temas más insospechados y a la buena música en Los Andes 99.5 FM para toda Lima Sur y aún más allá. En la conducción, Fernando Chapi Martínez. Sean bienvenidos a Misterios al atardecer. Reflexiones en Misterios al atardecer. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Misterios al atardecer a través de los 99.5 de Radio Los Andes para toda Lima Sur y también, por supuesto, los días domingos en Armonía 91.7 en Huaraz y en sus distintas retransmisiones a lo largo y ancho de la región Ancash. Como siempre, los saluda su amigo Fernando Chapi Martínez y ustedes saben que este espacio está dedicado, como su nombre lo indica, y como fue la idea principal ya desde la primera etapa que tuvimos en Puerto Maldonado. Sé que esto ya lo he dicho anteriormente y a riesgo de repetirme, siempre me gusta dejarlo en claro. La idea original, por supuesto, fue un espacio que incidiera principalmente en temas relacionados a los enigmas, a lo paranormal, a los ovnis, a lo que saliera de lo cotidiano, ¿no? A lo extranormal, diría alguno por ahí. Mi padrino gringo decía a lo extraterrestrial. Bueno, todo ese tipo de cosas. Pero poco a poco se fueron incluyendo una serie de temas. Hemos tratado cuestiones de historia cuando estamos en Puerto Maldonado con mi amiga Yuriko Ávalo, que es historiadora y seguro la vamos a tener muy pronto. También hemos hablado ahora en estas ediciones del 2021 sobre temas de, por ejemplo, si es viable o no el cambio de constitución, temas relacionados a la prevención de la pandemia que actualmente nos afecta a nivel mundial. Y pues eso fue con la doctora Alexandra Hernández hace pocos programas atrás. Y ahora tenemos a una persona que estoy seguro que muchos de ustedes lo conocen, sobre todo por su Facebook, también por su Instagram, y además él tiene también presencia en YouTube. Estamos hablando de Rafael Aita, más conocido como Capitán Perú. Ya si yo les digo Capitán Perú, ustedes van a sacar perfectamente de quién estoy conversando, por más que ahora yo lo tengo aquí, lo puedo ver porque estamos hablando a través de Zoom, pero ustedes por el formato radial y cuando lo ponen en YouTube también lo van a escuchar principalmente. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás? Hola, Fernando, ¿qué tal? Pues aquí contento, un gusto estar en tu programa y compartir estos temas tan importantes para todos los peruanos, como son temas relacionados a nuestra historia, a nuestra cultura y a nuestra identidad que nos define. Así es, Rafael, tú eres un difusor de los temas principalmente ligados a la historia nacional. ¿Tú eres historiador, eres profesor de ciencias sociales o es, digamos, una labor autodidacta por una pasión que tú tienes hacia estos temas? Yo soy ingeniero. ¿Eres ingeniero? Ah, caramba. Yo soy ingeniero, así es. Un poco alejado, por no decir bastante alejado, ¿no? Siempre he sido una persona que ha hablado más en función de números que de letras. Pero yo, en paralelo, siempre he tenido como hobby el escribir. Y obviamente comencé con ciencia ficción, pero en un momento, siendo adolescente, cuando viajo a Machu Picchu por primera vez, me engancho con el tema de historia y bueno, conforme más leía, encontraba material para escribir novelas históricas, ¿no? Ficción histórica, libros, cuentos, pero de ficción, pero que tengan una base real en nuestra historia, ¿no? Entonces, yo escribía, bueno, en mi juventud, cuentos, relatos de ciencia ficción, y poco a poco voy migrando a escribir sobre historia y sobre ficción histórica. Y bueno, así es como nació esto. Y claro, ahora últimamente que ha crecido más y que incluso ya un par de libros que tenía los he podido publicar y ya dejó de ser un hobby, ¿no? Sino ha comenzado a ser parte de algo más profesional, más serio. Sí he entrado a estudiar un posgrado, una especialización en humanidades y en cultura. Genial. Y por eso actualmente estoy haciendo justamente una investigación que va relacionada al análisis de la Puerta del Sol, ¿no? Y de la imagen de Huiracocha en la Puerta del Sol. Tiwanaku.
claro, así es, de la cultura tiahuanaca. Entonces, sí, obviamente mi base es de ingeniería, pero ya en paralelo ya estoy realizando estudios e investigaciones sobre historia, sobre cultura, sobre humanidades, ciencias sociales y demás relacionados, ¿no? ¿Y cómo así surge el personaje de Capitán Perú? ¿Cómo así surge tu alter ego por el que te conocemos más? Bueno, ya te imaginas que yo tenía, bueno, los cuentos que escribía, ¿no? Y obviamente para eso, pues, necesitaba información y leer, y tengo toda una biblioteca acerca de libros solo de historia, pero había un montón de material que yo encontraba, que me gustaba y que valía la pena, pero que no entraba en el argumento, ¿no?, del cuento. No veía cómo ponerlo. Entonces decía, oye, este dato está interesante, pero nada, quedaba en eso, en un dato interesante. Y ahí siempre tuve la inquietud, ¿no? La inquietud de decir, oye, si abro una página de Facebook, ¿no?, de redes sociales, ¿no?, para hablar de historia, de todos estos datos que no conocemos, ¿no?, que no nos dijeron en el colegio, que están en los libros, pero la gran mayoría no sabe, ¿no? Digamos, no trasciende hacia la cultura popular, ¿no? Pero que son interesantísimos. Pero yo decía también, ¿no? Pero ¿quién va a seguir? Pues una página de historia, ¿no? O de datos históricos, y tenía ese, digamos, como esa barrera, ¿no? Como ese temor que no fuera a pegar mucho. Hasta que yo participo, porque yo también soy muy fan, bueno, ya te imaginas, ya te he comentado que yo soy fan de la ciencia ficción, entonces yo soy muy fan de la Guerra de las Galaxias. Ajá. Y yo entro a un club de fans de Star Wars, ¿no? En un evento que bueno, tenían unas presentaciones y exposiciones y maquetas, pero entre ellos tenían trajes y tenían, bueno, personas que se disfrazaban, ¿no? Hacían cosplay, ¿no? De los personajes de Star Wars. Entonces, con ellos, y después con otros grupos más, porque después que me uní a ellos, también conocí el club de fans de Batman y otros más. Ellos son los que me llevan a colegios, a hospitales, a orfanatos, a visitar niños que, bueno, están en necesidad o están sufriendo o necesitan de alegría, pero lo hacíamos disfrazados, ¿no? Disfrazados de los personajes de Star Wars o de superhéroes, en el caso del club de Marvel o del club de Batman, ¿no? Y ahí es donde yo le agarro el gusto a esto del cosplay, ¿no? A esto de disfrazarme. De hecho, ya son varios años en que he estado haciendo este tema del cosplay y de visitar estos lugares y ver cómo los niños reaccionan y se enganchan con el personaje y se meten en la historia y se toman fotos contigo. Y ahí es donde descubro y digo, oye, si el tema del traje y del disfraz y el cosplay pega tanto, de repente también puede servir para el tema de historia, ¿no? Y hago el match, ¿no? La combinación entre estos dos temas aparentemente separados, como el cosplay y la historia, pero se unieron, y como era la época en que estaba de moda las películas de Avengers, yo dije, bueno, está de moda Capitán América, vamos, así que, y además, dentro de este grupo había una persona que hacía trajes de Capitán América. Ah, caramba. ¿No? Y los hacía lindos, preciosos, así de cuerina, con el escudo, igualito, tal cual. Entonces yo le dije, oye, ¿tú has hecho este traje? ¿Te ha quedado igualito? Me dijo, sí, yo los hago. Tú dime, yo te hago uno si quieres. Le dije, ya, yo quiero uno, pero cámbiale los colores. Y le expliqué, ¿no? Mira, ponle rojo, el escudo del Perú, y que no sea una estrella, sino que sea el Inti, ¿no? Y me captó la idea y le gustó también, hasta me dijo, ¿no? Oye, voy a dejar de lado otros demás proyectos y voy a hacer el tuyo. ¿No? Me puso delante de la cola. Y él fue el que confeccionó el traje. Y con el traje comencé a soltar estos datos, ¿no? Y me iba a los lugares, me iba pues a las catacumbas, ¿no? A la Plaza de Armas, al centro histórico, ¿no? Primero en Lima, ya después fue a Cusco, a Chiclayo, a Piura, y bueno, y los lugares que me han quedado pendientes por la pandemia, ¿no?
y bueno, me tomaba foto en el lugar, ¿no? Digamos, me iba a la Catedral de Lima y hacía un post, ¿no? Decía, aquí en la Catedral de Lima se encuentra la tumba de Francisco Pizarro, y comentaba, ¿no? Entonces, o me iba a Pachacamac, que también me fui, y me tomaba foto con el traje en Pachacamac y hacía un post, ¿no? El oráculo de Pachacamac, que era el oráculo más importante, fue consultado por Inca, que a Tupayupanqui, y Tupayupanqui hizo todo un ayuno y se metió al oráculo y le dijo su futuro, ¿no? O con Caral, también me fui hasta Caral, pues con todo el disfraz, ¿no? Entonces, y fue así que nació y comenzó a pegar y a la gente le gustó, un poco por la foto, por el disfraz, por la novedad, pero también por el contenido que daba información que despertaba interés, ¿no? Y ahí es como, y obviamente esto también iba de la mano con los libros, porque ya contacté a la editorial y les dije, mira, yo desde, ¿qué? 10 años antes de esto, vengo haciendo cuentos y novelas, vamos a publicarlas, ¿no? Entonces la editorial pues me publicó un libro el año 2018, que es El secreto del último Inca, que es una novela así tipo El Código Da Vinci, pero peruano, ¿no? Ok. Y el año pasado, el 2020, para la Feria del Libro iba a salir el segundo, pero no hubo Feria del Libro, sí. Y solo lo he podido sacar virtual, así que pues, es sobre el Inca Pachacútec, pero bueno, lo pueden buscar como libro virtual. Todavía estoy esperando a que se levanten las restricciones para que salga. Así es. Interesante, Rafael. Bueno, algo que tú mencionaste es que, bueno, nosotros en el colegio, y a veces también en la universidad, nos enseñan una serie de tópicos, pero, o sea, no nos dan la información completa, y yo incluso agregaría que a veces ni siquiera nos dan la información correcta, nos dan la información tergiversada. Quiero pensar que en algunos casos lo hacen inconscientemente, por ignorancia, porque se les pasó, porque uno tiene tantas cosas por hacer, porque hay tan poco tiempo para acabar con el sílabo, una cosa así. Pero en otras ocasiones creo que sí la cuestión viene manipulada por digamos por cuestiones ideológicas directamente, ¿no? A mí me pasó que cuando yo estaba en el colegio, hubo dos cosas que me quedaron marcadas respecto a lo de la historia. Para empezar, yo estudiaba en un colegio cuyo dueño era un historiador súper reconocido y que muchos han estudiado con sus libros. Yo estudié en el Colegio San Julián de Barranco, de Gustavo Posmuso, ¿no? Que ahora ya muchos sí, no han estudiado con sus libros, quizás los de la actual generación, donde todo es, los libritos que ahora hay en los colegios son cualquier cosa, pero en ese tiempo un libro de Gustavo Posmuso, yo hasta ahora tengo varios, era el libro, donde realmente bebías, pero cosas increíbles, y escucharlo a él, que era el promotor, el dueño del colegio, de los días lunes, cuando daba sus alocuciones en la formación sobre temas, sobre todo de la guerra con Chile, porque era tacneño, era un lujo. Ya uno de chibolito no lo entiende, pero después te das cuenta y dices, como no tuve una grabadora mínimo, ¿no? Porque era genial. Pero, bueno, recuerdo que en un curso de historia, uno de los profesores se cerró, o sea, a mí siempre me ha interesado la historia porque mi tía es historiadora, ok, pero él se cerró en que el título que le habían dado a la ciudad de Lima los españoles, más que el título, el nombre verdadero, o sea, los reyes, no era los reyes, no era ciudad de los reyes, sino que era ciudad de los virreyes, y así a todos les puso, o sea, a muchos les quedó esa idea. ¿Por qué? Él decía, ¿cómo va a ser la ciudad de los reyes si aquí nunca llegaron los reyes de España? Y obviamente ignoraba atrevidamente que era por los Reyes Magos, era por el día, la fecha de fundación, etcétera, no era porque haya venido el rey Carlos V o qué sé yo de esa época, ¿no? Y hubo uno de los chicos que también le gustaba la historia que le contradijo, le contraargumentó, y él se cerró, dale, no, la ciudad de los virreyes, así me lo ponen, ¿no? Entonces ahí uno se da cuenta pues que y la otra escena, que esta sí tiene que ver con lo ideológico, fue cuando llegó un nuevo profesor, cuando yo estaba ya acabando la secundaria, y entonces él nos dijo que desechásemos la idea del descubrimiento y conquista, que era invasión y conquista. Entonces yo, bueno, en ese tiempo, vale, me dices que invasión y conquista será, ¿no?
Y yo llego con ese cuaderno a mi casa y mi tía, que con mi segunda madre, revisó mi cuaderno y dijo, ¿por qué has puesto invasión y conquista? Para mí era la cosa más normal, que me lo habían dicho, ¿no? Y mi tía es hispanista, las cosas como son. Entonces lo leyó y dijo, ¿quién es ese profesor? Al día siguiente dejó su trabajo, lo mandó a rodar, se fue al colegio, pidió hablar con él, lo trató, ya te imaginarás de que izquierdista, que tratas de meterle ideas de odio la cosa es que nunca más volvió a decir, es que era un recién egresado de la universidad, entonces estaba todavía, digamos, en realidad en formación como profesional, ¿no? Así que ya nunca lo volvió a mencionar, pero son cosas que a mí me quedaron, y en ese momento no me lo cuestioné, yo dije, ¿por qué tanta laraca? Pero ya cuando vas investigando te das cuenta que hay un trasfondo detrás de lo primero, no, que era simple ignorancia, pero detrás de lo segundo sí. Esto ahora sí se ve pues con descaro de que te resignifican la historia, te resignifican los nombres, los personajes. Bueno, ahí estaba empezando, estoy hablando del año 2002 aproximadamente, ¿no? Ya ha corrido mucha agua bajo el puente y ya vemos cómo están los torrentes actualmente, ¿no? No sé si tú te has topado con alguna de estas cuestiones en tus investigaciones históricas, en tus difusiones, gente que te dice, no, que esto, que lo otro, respecto a tales tópicos polémicos de nuestra historia como nación. Mira, ejemplos como los que mencionas hay muchísimos, y creo que el más extendido, y estoy seguro que las personas que nos están escuchando se lo dijeron en algún momento, porque a mí también me lo dijeron y creo que a todo el Perú se lo han dicho, y es que nuestra bandera viene de un sueño que tuvo San Martín en Paracas. Sí. ¿No? Que soñó con la parihuana. Con la parihuana y dijo, esa es la bandera del Perú, ¿no? Ese es un cuento. Ese cuento es de Abraham Valderomar, ¿no? Entonces, y obviamente el primer diseño de nuestra bandera, ese heredado viene de la Cruz de Borgoña. Tú ves una Cruz de Borgoña y es prácticamente igual a la primera bandera que diseñó San Martín. Lo del sueño es pues la ficción que Abraham Valderomar pues quiso, no sé, rescatar de su tierra o como una tradición, pero no es histórico, ¿no? Y creo que eso nos lo han dicho a medio mundo. He escuchado otros ejemplos ya mucho más puntuales, pero con malicia, como tú dices. No creo que el de la bandera sea con malicia, pero digamos, hay gente que me ha comentado, ya te imaginas todos los comentarios que tengo en mi página. He visto algunos porque te sigo en Instagram de buen tiempo, así que he visto que en alguna ocasión incluso, y discúlpame si no te agrada que lo diga, pero hubo algún desenfrenado de internet que dijo, por un comentario sencillo que te habías puesto, no recuerdo sobre qué tema, de la historia de la etapa virreinal, ¿no? Algo así como Capitán Hispania. Eres Capitán Hispania y cosas así. A mí me han dicho Capitán Hispania, Capitán España, Capitán La Molina, Capitán Lima, Capitán Surco, ¿no? O sea, a mí me han dicho de todo. Eso sí, normal. Pero sí, no, esos comentarios, ¿no? Y uno de los que fue cuando estaba tocando justamente el tema de la Inquisición, ¿no? En donde yo dije que la Inquisición en peruana, el Tribunal de Lima, no procesó ni ejecutó ningún indígena porque estaba prohibido por las leyes de Indias, ¿no? Esto lo pueden revisar incluso las leyes de Indias, lo pueden revisar en el Museo de la Inquisición. Esto es dato duro y puro. Uh-huh. Y una persona me comentó ¿cómo que no mataron a nadie si la Inquisición mató a Atahualpa? Caramba, ¿no? el inquisidor Pizarro, Torquemada Valverde, ¿no? Ahí llegando con su Biblia. Claro. Y dije, bueno, no sé que hayan tenido una máquina del tiempo, porque la Inquisición llegó 40 o 70 años después de la muerte de Atahualpa, uh-huh. ¿no? Entonces habrán tenido un DeLorean, no sé. Pero ese tipo de datos que se les da, ¿no? Y que más bien se nota la malicia, ¿no? Y que ahora se ha traducido, otro ejemplo, en no solamente un antihispanismo, un antipizarrismo, ¿no? Y que ha llevado a que a la estatua de Francisco Pizarro se le pasee por todo Lima,
que estaba en la Plaza de Armas, claro, estaba en un lugar horroroso también, te tapaba toda la catedral, ¿no? Sí. Pero lo sacaron de ahí, lo pusieron al costado del Palacio de Gobierno, ahí en una placita que ahora es la de la bandera, porque han puesto unas banderas ahí. También lo sacaron de ahí, lo llevaron al Paseo Colón y ahora último lo he visto por el Parque de la Muralla. O sea, sí, eso lo hizo Castañeda Locio, que es un tema bastante irónico, y lo escribió creo que en una columna alguien de otro país hispano, respecto a que decían que les parecía curioso que el alcalde, que mandó que sacaran, obviamente, por tema populista, ¿no? Que es lo que más vende, y Castañeda es como es, entonces decían, es curioso que lo haya hecho un hombre blanco, cuyo primer apellido es español y su segundo apellido es italiano, y nos haya dicho de que está muy preocupado. Y son cosas que no tienen ningún sustento histórico, porque si nosotros revisamos la biografía de Pizarro, los que fueron realmente abusivos, si queremos señalar un abusivo, desgraciado, maldito que se portó mal, fue Gonzalo Pizarro, que le quiso quitar la mujer a Manco Inca. Pero claro, de Gonzalo Pizarro no habla nadie, y todo el daño que Gonzalo ocasionó se lo chantan a Francisco Pizarro, que más bien era aliado de Manco Inca, y dentro de todo trató de establecer una alianza diplomática, ¿no? Y que congenie todos los bandos. Entonces, cuando yo dije esto, hubo tal catarata de comentarios que incluso me escribió, y esto sí me dio mucho gusto, la viuda de José Antonio del Busto, y me dijo, oye, gracias, porque he encontrado un joven que no pensé encontrar, que está rescatando el legado de mi esposo, ¿no? Porque José Antonio del Busto escribió una gran biografía de Francisco Pizarro, y cuando se le movió la estatua, incluso elaboró un artículo justamente con lo que estoy diciendo, ¿no? Los desgraciados fueron los otros Pizarro, no confundamos los Pizarro, ¿no? Entonces, se notan estos temas que no está basado en hechos históricos, porque acá no se trata de santificar ni de demonizar ni satanizar a nadie, ¿no? Muchos me dicen, tú lo enalteces a Pizarro. No se trata ni de poder ponerlo en el Olimpo, ni de bajarlo al último círculo del infierno de Dante. Se trata de ver su figura de acuerdo a los hechos históricos que sucedieron, ni más ni menos, ¿no? Pero se nota que hay bastantes apasionamientos y ya una visión visceral, ¿no? Una visión hecha desde las entrañas antes de la razón. Y es una visión que también parte de ciertos puntos históricos, digamos que no es que siempre ha habido un odio visceral hacia los españoles. De hecho, algo que pocos, no sé si pocos conocen o en realidad no quieren conocer, es que hubo un amplio número, un amplio porcentaje, quizá, aunque en ese tiempo no había ni encuestas ni este tipo de cosas, ¿no? De personas que habitaban en el territorio del Virreinato del Perú que no querían la independencia, que eran pro-realistas. Hubo generales como Huachaca y otros que combatieron del bando realista, el bando español, y dieron su vida y eran indígenas, ¿no? Obviamente Huachaca es un apellido indígena, diciendo, ¿sabes qué? Yo no quiero a esos, los veían como pues enemigos del rey y enemigos de la cristiandad o del catolicismo, de la iglesia, a los revolucionarios, que en muchos de los casos también estaban conformados por tropas que no eran de aquí de Perú. Por ejemplo, digamos que Miller, Cochrane, digamos que son apellidos que no nos suenan tan peruanos, ni españoles, ni quechuas, pero la gente no se lo cuestiona, ¿no? Incluso hay gente pues que piensa cosas como que las lenguas indígenas se perdieron en el periodo español, pero muchos no saben que el idioma muchic pervivió hasta inicios de la República y que el quechua disminuyó drásticamente a raíz de la República, no del periodo español. O sea, y son cosas que deberían saberse, pero por la ideología que ahora nos gobierna, no conviene que salgan, ¿no? Conviene tener ahí al enemigo español de hace 500 años. Claro, y con eso generó división, además, ¿no? No solamente división entre peruanos, porque nos divide entre peruanos, nos segmenta, nos fragmenta, ¿no?
y incluso comienzan las divisiones y las animadversiones contra criollos o capitalinos, o la Sierra Sur contra el norte, y que el norte se independizó primero, que la última capital fue Cusco del virreinato, porque eso también es dato histórico, ¿no? Cuando San Martín entra a Lima, la capital entre 1821 y 1824 fue el Cusco, y toda la élite cusqueña, descendiente de los incas, lo que se llamó el alferazgo real, acogieron al virrey y al ejército real del Perú en Cusco, ¿no? Y católicos hasta la médula, que eso a muchos indigenistas no les gusta. Pero yo digo, si tanto te interesan los últimos descendientes de los incas, esos fueron de los primeros en convertirse al catolicismo y los que llevan su crucecita todo el tiempo, ¿no? O sea... Totalmente, y estos son los datos que comencé a descubrir buscando ya leer libros que van más allá de la educación que te dan en el colegio, o los libros elaborados para el colegio que te filtran información o te la presentan tergiversada. Y uno de los que más de los datos que más me rompió esquemas, fue precisamente, y le he dedicado un par de temas, incluso por ahí tengo un video, una presentación, fue precisamente el de los incas católicos e hispanos. Que cuando yo lo menciono, cuando yo lo he dicho, la gente se me queda mirando como diciendo, ¿qué estás hablando? No, estos son antónimos. El inca no puede ser hispano, porque el inca y el español eran enemigos. Y digo, no, eran incas hispanos porque eran incas que hablaban español. Y asumieron también la religión católica. Y ahí tenemos pues a Payu Inca, que pidió el bautizo voluntariamente, se convirtió, fundó la parroquia Virgen de Guadalupe en Cusco, y fue un ferviente católico hasta el final de su vida, al igual que su hijo, Carlos Inca, que también, si recuerdo bien, fundó la parroquia San Cristóbal, y las mantenían las parroquias con su dinero, porque además eran nobles, porque la corona española los reconoció como nobles, o sea, les dijo, ustedes les voy a mantener su estatus que hubieran mantenido en el incanato, y les dio títulos nobiliarios y mantuvieron sus propiedades porque vivían en el Palacio de Colcampata, y mantuvieron sus siervos, sus privilegios, no pagaban impuestos y eran los que manejaban los cultivos de coca, que era una actividad muy rentable en la Sierra Sur. Así que tenían bastante dinero y ese dinero lo invertían en mantener las parroquias de Cusco. O sea, eran incas, católicos, apostólicos, romanos, hispanos y aliados del rey de España. Porque el rey de España los consideraba como tal, al punto que incluso podían representar al rey en América y en Europa, porque muchos de sus descendientes, cuando viajan a España, también mantienen su estatus de noble y eran representantes del rey en actos de diplomacia, mientras que en el Perú presidían los cabildos, presidían tribunales, juzgados y procesiones. Y estamos hablando de apellidos Inca, apellidos Ñusta, apellidos Yupanqui, ¿no? Como Dionisio Inca Yupanqui, por ejemplo, ¿no? Juan Enríquez de Borja, Loyola Inca, porque fue producto del matrimonio de un descendiente de San Francisco de Borja, porque era Enríquez de Borja, y con Ana Lorenza Ñusta, que era descendiente de Huayna Cápac, ¿no? Por la línea de Zairi Túpac. Entonces, o sea, era nobleza inca que mantienen títulos que el día de hoy se tiene cuál era su escudo, su blasón, su título nobiliario, y además se casaron pues con nobles, y muchos descendientes, gracias a esto, fueron a España y bueno, tuvieron sus descendientes en España, otros se quedaron acá,
pero es una historia olvidada, es una historia que ha sido borrada esta. No, o sea, los incas fueron esclavizados y subjugados y oprimidos. Y cuando yo le digo no, fueron nobles, con títulos, con privilegios, con riquezas, y que además eran católicos. Es como que estuviera hablando de un universo paralelo, como si fuera una ucronía, ¿no? Una utopía histórica. Pero esa fue la realidad de lo que sucedió, solo que no la cuentan. Sí, a mí también me llama mucho la atención que pues hubo no solamente en el caso de la nobleza inca, sino también de la nobleza mexicana, por ejemplo, que fueron a España a defender causas, que incluso en España, tengo entendido, no recuerdo exactamente dónde, pero hay una estatua tanto de Moctezuma como una también de Atahualpa, ¿no? Pero en un contexto de reyes y gobernantes de España, o sea, los reconocían como parte de la continuidad del Imperio Español de alguna manera, y no solo eso, sino que también tengo entendido que pues en el caso de los huancas y otros más, debido a que fueron de los primeros que se aliaron con los españoles, porque digamos que el imperio inca no fue una morada de paz, sino que tampoco era una peste, o sea, es un orgullo para todos por el legado arquitectónico, el legado de compendio cultural de todo lo anterior. Tenemos mucho que agradecerle al imperio inca y mucho que sentirnos orgullosos, pero a nivel de gobierno, como siempre, como hasta ahora, el problema muchas veces es el gobierno, no el pueblo, no los avances. Y ahí era la misma cuestión. Entonces, entre los que se opusieron al imperio inca estaban obviamente los huancas, los chachapoyas, etcétera, que estaban hartísimos de los incas, y creo que fue un Cañari el que acabó con la vida de Túpac Amaru I también. O sea, había bastante gente a la que no le agradaba el Tahuantinsuyo, y hubo uno de los huancas que les habían dado privilegios, creo que los españoles no podían tener propiedades en el Valle del Mantaro y cosas así, que se fue hasta España a defender una causa y todo. Y yo digo, si es que hubiesen sido tan racistas, pucha, hubiera llegado allá y lo hubiesen mandado de vuelta aquí diciéndole qué haces acá, oye, ¿no? O sea, esos temas raciales creo que los estamos viendo con la óptica de ahora, que es en la República, donde sí ha habido y sigue subsistiendo un racismo realmente despreciable. Nuevamente se comete el error de juzgar el pasado con la vara de medir de lo que vivimos desgraciadamente en el presente, ¿no? Eso que mencionas, mira, me parece importantísimo rescatarlo, porque yo he tenido personas que me han contactado del mismo Cusco, del Valle del Mantaro. Me contactó la otra vez una radio también para hablar de estos temas ahí, o descendientes de Chancas, de Cusco, descendientes pues de Pauyun Inca, ¿no? O descendientes Cañaris también del Ecuador o del norte, Tayanes también, que me han contactado y me han dicho, estamos hartos que el discurso histórico nos venda como los traidores. Sí. Y porque ellos son peruanos, bueno, estos hechos sucedieron 500 años atrás, descendientes de huancas, de chancas, de tayanes, de chachapoyas, o de aquellas panacas incaicas que se aliaron a los españoles en contra de Manco Inca, y claro, para ellos es prácticamente vivir la historia con la cabeza escondida debajo de la cama, porque todo es, ustedes apoyaron a los españoles, ustedes son los traidores, los malditos, los desgraciados, traidores al Perú, cuando el Perú ni siquiera existía. No, estamos hablando pues del Tahuantinsuyo, y el Tahuantinsuyo ni siquiera manejaba un concepto de nación, porque más bien se concentraba en el Inca, ¿no? O sea, la fidelidad no era al Tahuantinsuyo, la fidelidad era al Inca, y por lo tanto, si había un descendiente Inca, porque el Inca murió trágicamente con Huayna Cápac intempestivamente, y ahí ocurrió un vacío de poder, y bueno, hay este enfrentamiento entre panacas, donde para ellos no traicionaron a nadie, ellos eran fieles a su señor, a su Inca, ¿no? Entonces el Pauyo Inca
se debía fidelidad a sí mismo, no debía una fidelidad ni al Tahuantinsuyo, ni a Huáscar, ni a Atahualpa, ni a una nación, y mucho menos al Perú, que no existía, ¿no? Pero dice, no, traidores al Perú. Y eso es totalmente injusto con ellos. Es injusto porque, de acuerdo a su historia y a su idiosincrasia y a su forma de pensar, que existía en su cosmovisión, ¿no? Y en la coyuntura que ocurrió hace 500 años, estaban haciendo lo correcto y no se les puede tildar de traidores, ni tenerlos como los parias peruanos, ni como los renegados de la historia. Entonces es algo injusto que estamos haciendo y no lo estamos haciendo con extranjeros, lo estamos haciendo con peruanos, ¿no? Y es por eso que yo creo que es importante rescatar este otro lado, que revalorice también a estas culturas y su aporte y su legado, y que no los estigmatice por un hecho coyuntural que lo estamos interpretando a las luces del siglo XXI y con una mentalidad republicana que incluso viene de la Revolución Francesa, y para entonces lo más probable es que ni los huancas, ni Payu Inca, ni los cañaris supieran de lo que les estamos hablando. Si pudiéramos retroceder en el tiempo y decir, oye, ¿y tú por qué estás traicionando el espíritu del Tahuantinsuyo? No, ni siquiera te entenderían, ¿no? Así que es importante reivindicar el papel que tuvieron estas culturas en nuestra historia. Sí, sobre todo ahora que tanto se habla, ¿no?, de parte de la ideología imperante, aquello de buscar los otros relatos, la otredad, que no sé qué, pero parece que esto solamente aplica cuando conviene y para los temas que les interesa, porque no buscan ni el otro relato, ni la otredad, ni el perfil del vencido, ni nada de eso cuando se trata, por ejemplo, de este tema, ¿no? Porque creo que no les agradaría lo que encontrarían. Eso, y no solamente es aquí en Perú, también se da, por ejemplo, en México con los tlaxcaltecas, ¿no? Tengo entendido que sí, ellos son aliadísimos de los españoles, hartísimos de lo que les hacía el Imperio Azteca, y al final incluso esto se tradujo hasta en la República, cuando ya México fue, pues, país independiente, ¿no?, la antigua Nueva España, y dicen que demoraron muchísimos años o sea, había la cuestión de Tlaxcala. ¿Qué hacemos con Tlaxcala, no? Que estos han sido los hijos de los traidores que se aliaron a los españoles, entonces se demoraron bastante en declararlo un estado más en igualdad de condiciones del Estado mexicano, ¿no? Y cosas así, o sea, son cuestiones que hasta ahora yo he visto fotos de Tlaxcala, que debe ser uno de los poquísimos lugares del mundo hispano, desgraciadamente, que celebra los 500 años de la llegada de los españoles y la unión, ¿no?, entre ambas culturas. Lo mismo que aquí hay una estatua que espero conocer cuando acabe toda esta situación y la chamba y el dinero me lo permitan, que está en Lamas, allá en la entrada de la selva en San Martín, creo que es, que muestra a un indígena del lugar de aquella época dándose un apretón de manos con un español, ¿no? No sé exactamente cuál es el contexto de eso, pero lo sospecho. Debe ser como parte de esas alianzas entre grupos con los españoles para librarse del Imperio Inca que los tenía, pues. El contexto está en que Lamas fue la zona en donde se asentaron los chancas luego de que Pachacútec prácticamente los sentenció a muerte, ¿no? Porque Pachacútec emite una orden a su hermano, al general Capa Yupanqui, no al Inca Capa Yupanqui, sino a su hermano, al general, que le dice, condénalo, dale muerte a todos, bórralos de la faz de la tierra, ¿no? Obviamente, heredando estos conflictos que habían tenido incas y chancas desde esta gran guerra, esta gran batalla en que prácticamente toman Cusco, ¿no? Pero Capa Yupanqui estaba casado con la hermana del líder de los chancas, ¿no? Anco Guayo, me parece que era. Entonces, imagínate, para Capa Yupanqui, pues, ¿no? Que le digan, elimina a toda la etnia de tu esposa, ¿no? Entonces Capa Yupanqui les da como una especie de tiempo de gracia para que huyan. Les dice, bueno, tienen y los chancas llegan hasta Lamas, justamente esta puerta de la selva, porque
utilizan pues la selva para refugiarse. Y es por eso que el día de hoy en Lamas hay un museo Chanca. Ah, mira, no sabía el detalle. Así es, hay un museo Chanca en Lamas. Y todo el mundo va y dice, ¿qué rayos hace un museo Chanca cuando los chancas son de Apurímac? Exactamente. ¿No? Y estamos hablando pues de la selva norte. ¿Qué hacen acá? Y es por esta historia. Entonces, cuando llegan los españoles y suceden todos los acontecimientos de Cajamarca, los chancas salen de la selva y los ven pues como huiracochas enviados del cielo. Ahora con ustedes vamos a regresar a retomar, a cobrar venganza por haber sido prácticamente exiliados y escondernos en la selva. Y es por eso que en Lamas se da esta alianza entre chancas y españoles. Y bueno, está el Museo Chanca y está esta estatua que mencionas, porque aquí es donde se dio este apretón de manos, ¿no? Uh-huh. Esperemos que los guardianes de lo políticamente correcto no hagan que esta estatua en algún momento cabalgue como hicieron con la de Pizarro, ¿no? Bueno, se puede esperar todo en esta época de revisionismos históricos malsanos, pero bueno, vamos a esperar que no ocurra. Es que yo creo que acá existe una dicotomía que no debería existir, ¿no? Porque se trata de poner esta especie de lucha de clases racial, ¿no? Lucha racial, ¿no? Entre el español y el indígena, entre, ¿no? el caucásico y el cobrizo, ¿no? Y esto fue ficticio porque fueron los indígenas los principales aliados de los españoles, ¿no? Entonces es romper esta dualidad que yo creo que nos está afectando hasta el día de hoy, porque el día de hoy existen estas divisiones en el Perú y que no permiten cristalizar una identidad propia. Y claro, de todas maneras, existe un conflicto, un conflicto el día de hoy, arrastrado por la historia, pero el día de hoy. Y es que dentro de nosotros, consciente o inconscientemente, renegamos de una herencia y despreciamos la otra, ¿no? O sea, renegamos de lo hispano, ¿no? Odiamos lo hispano y al mismo tiempo despreciamos lo andino, ¿no? Que es como que un hijo odia a su padre y desprecia a su madre, ¿no? Un conflicto, pues una dicotomía que lo vuelve loco a cualquiera cuando es ficticia, porque en realidad hubo un mestizaje en donde lo hispano y lo andino se fusionaron en sangre, porque entraron en matrimonio, pero también en cultura y también en religión, y eso lo vemos hasta el día de hoy, en que muchas de nuestras tradiciones y de nuestras creencias son fruto de esa unión. Y te pongo un ejemplo, el pisco peruano. Creo que todos nos rajamos la vestiduras. Si un peruano como Vargas Llosa dice que no le gusta el pisco, que Vargas Llosa lo dijo, casi le quitamos el pasaporte, ¿no? El peruano defiende el pisco a muerte. Te pueden insultar al presidente y no hay problema, pero te dicen que el pisco no es peruano y esto es personal, ¿no? Esto es batalla a muerte. Acá esto no se queda, un peruano no puede permitir eso. Si agarras lo que tienes a mano, agarras así el cucharón de la cocina y ya lo estás blandiendo para reventar al que dijo eso. Sí. Sin embargo, no nos dicen que los incas no tenían uva. La uva la trajeron los españoles. Y por lo tanto, si no fuera por el legado hispano, no existiría pisco. Ni siquiera tendríamos esta discusión. Y lo mismo podríamos hablar de la música criolla, lo mismo podríamos hablar de la marinera, lo mismo podríamos hablar de muchas tradiciones, la Virgen de la Candelaria, la procesión del Señor de los Milagros, el Taita Temblores de Cusco, la fiesta de San Juan en Cusco, el Corpus Christi de Cusco, y muchas celebraciones, tradiciones, procesiones, fiestas patronales que tú ves, cuadros de arte, la escuela cusqueña, es sincretismo, es elementos andinos, autóctonos nacionales, pero con las pinturas que venían de Europa y los estilos que venían de Europa. Entonces, si se reconciliaron también en la historia y se unieron y se fusionaron para darnos toda la riqueza cultural que tenemos el día de hoy,
Nosotros no podemos dividirlo, más bien tenemos que asumir esta identidad para que todos nos veamos como peruanos, para que todos compartamos esta identidad peruana que une tanto al legado de los imperios más grandes de la época, porque estamos hablando del imperio hispano y del Tahuantinsuyo, que en su continente dominaron toda la coyuntura y la realidad. Somos hijos de dos imperios, y el problema está que nos quieren vender un discurso victimista, y eso sí nos hace daño, ¿no? Cuando nos dicen, tú, peruano, eres un pobre, desgraciado, que te vencieron, que te destruyeron, que dejaron tu cultura en nada, y que se resume en lo que hasta hace poco era nuestro himno, ¿no? Largo tiempo el peruano oprimido, que tuvieron que venir de fuera para que levante la cerviz y todo eso. Ese era el espíritu que nos querían vender como lo que es el Perú, ¿no? El Perú es el peruano oprimido que por largo tiempo tenía la humillada cerviz. Y la realidad es todo lo contrario. La realidad es que tuvimos una grandeza que dominamos el continente. O sea, tú ves lo que era Buenos Aires, o lo que era Quito, o lo que era Santiago de Chile, y eran periferias, eran pobres, eran nuestros anexos. Ellos dependían de nosotros. Lima era la Nueva York de la época y ellos giraban alrededor nuestro. No es de extrañar que cuando comiencen a crecer económicamente, obviamente son los que le declaran la guerra al Perú para quitarle poder. Pero nosotros éramos el centro político, económico, social y cultural durante 300 años. ¿Cómo nos van a vender, pues, el peruano oprimido, que era una desgracia, humillada y que se arrastraba por los suelos? Cuando nosotros teníamos dignidad imperial, nosotros teníamos nobleza reconocida en Europa. Nuestros nobles iban a Europa y allá le rendían pleitesía. ¿Qué nos van a venir a decir a nosotros, peruano humillado y oprimido, cuando nosotros dominábamos todo el continente? Entonces, nos quieren destruir nuestra autoestima nacional histórica y nuestro papel en la historia con un discurso ficticio, cuando la verdad es que nosotros éramos hijos de reyes, éramos imperiales, fuimos el centro del continente, el punto de gravedad al cual giraba alrededor las capitanías de Venezuela, de Nueva Granada y de Santiago, que eran pues dependientes de nosotros, y ahora nos quieren engañar con lo contrario. No, un peruano no debe permitir eso, al contrario, debe rescatar esa grandeza que nos quieren quitar. Exactamente, y justo este tema también me lleva a otro, y esa que yo me imagino que a pesar que todos éramos parte de una misma entidad política, de un mismo imperio, al final todos éramos españoles americanos, ¿no? En igualdad de condiciones, al menos al final del periodo español, con los españoles peninsulares. Y la cuestión es que, pues, claro, hay virreinatos y todo, pero todos éramos al final ciudadanos, ¿no?, de esa entidad. Pero me imagino que ya habrían surgido los regionalismos que posteriormente dieron pie a los países que ahora conocemos, ¿no? ¿Por qué supongo esto? Porque yo no me explico, venía pensando esto mientras llegaba con el auto, ¿cómo es posible que si antes todos estábamos bajo la misma bandera del Aspa de Borgoña y todo ello, cómo es posible que escasas décadas después de la independencia haya habido tanto ensañamiento por parte de los ejércitos chilenos, por ejemplo, cuando entraron a Perú? O sea, que habían sido los compatriotas de sus abuelos probablemente, y sin embargo entran y destruyen, arrasan, como si se estuvieran enfrentando pues al peor de sus demonios, ¿no? Yo siempre me preguntaba eso, bueno, pudo haber sido quizá, y esa es una hipótesis que se me ocurre ahora, por un tema de envidia, ¿no? Pero como tú dices, Santiago y todo eso fue una periferia, y de pronto entran a la ex capital imperial, por decirlo en algún momento, virreinal,
y entonces la destruyen por mera envidia, ¿no? Como los otomanos cuando entraron a Constantinopla y se la bajaron porque era lo que siempre habían anhelado y envidiado. No, además mencionas que también existía una soberbia de la élite criolla que consideraban a Lima como imposible de derrotar, ¿no? Y los chilenos obviamente aprovecharon esto, ¿no? Era como, no sé, pues ganarle al Barcelona de Messi, ¿no? Una cuestión así. Sin embargo, también hay algo que es verdad, y es que nosotros no lo sabemos, porque de repente no hemos tenido este contacto. Pero así como nosotros hemos querido construir una enclenque, diría yo, una débil identidad en base a un enemigo externo, ¿no? Cuando, digamos, esta es una artimaña, una estrategia, un estratagema común, ¿eh? Si tú quieres unir un grupo heterogéneo, ponle un enemigo en común, ¿no? Y en nuestro caso fue España, ¿no? Dijeron, malditos españoles, y más o menos nos quisieron unir en base a ese discurso. Pues lo mismo ocurrió en Ecuador, en Bolivia y en Chile con respecto al Perú. Y así como ahorita tú me dices, ¿tú crees que en los colegios existe una leyenda negra en donde te hablan que los españoles se exageran sus abusos? Porque no vamos a negar que existieron abusos, por supuesto que sí, por parte de los encomenderos principalmente, ¿no? Pero claro, se multiplica y lo que sucedió dentro de la rebelión de encomenderos se extrapola a todo el virreinato, ¿no? Bueno, este discurso de contar que malditos desgraciados los españoles extranjeros que nos destruyeron, se da en el Ecuador con Perú. Y te cuento que hace poco me escribió también y me pidió una reunión por Zoom un seguidor de la página que es ecuatoriano. Y me dijo, ¿podría reunirme con Zoom porque necesito que me oriente sobre cómo estudiar historia en el Perú? Y dije, bueno, está bien, ¿no? Y conversando me dijo, mira, a mí me encanta la historia, yo quiero estudiar historia, pero veo que toda la historia ecuatoriana es antiperuana. O sea, tú vas a Ecuador a estudiar historia y el discurso que te dan es, nosotros fuimos grandes y el Chiri de Quito y el gran reino de Quito que era avanzado y era próspero. Y que Orellana descubrió el Amazonas. Orellana descubrió el Amazonas. Y toda esa cosa, sí. Y vino el maldito Inca y nos esclavizó y nos reprimió, y a los caranquis les cortó la cabeza y llenó toda una laguna con su sangre, la laguna de Yahuascocha. Y después, por eso, el peruano es un maldito desgraciado y nos ha hecho guerras y nos ha quitado la Amazonía, y todo es maldito peruano y maldito peruano. Ese es el discurso que hay. Si acá el discurso que hay en la educación es los malditos españoles que vinieron a invadir y saquear, el discurso que hay en Ecuador es lo mismo, pero no es el español, es con el peruano. O sea, allá nosotros somos el malo. Allá nosotros somos como el español. Acá nosotros nos victimizamos mucho y nos decimos, uy, pobrecitos, a nosotros nos oprimieron y nos esclavizaron. Ándate a Ecuador y eres el opresor y el esclavizador y el que destruyó la cultura allá, ¿no? Y lo mismo sucede en Bolivia. Y en Bolivia lo que les dicen es, el peruano nos copia. Por el tema de los... Mira, yo no sé si decirlo, bueno, lo voy a decir, pero yo creo que... Solo lo voy a decir así, ¿ya? No lo voy a decir directamente lo que pienso, pero se va a traslucir. Yo creo que con este tema de las danzas, que es básicamente con lo que se ponen, que la morenada, que la diablada, que los caporales, etcétera, yo creo que está bien claro para el que investigue un poquito de qué país son. Está bien claro. Otra cosa es que haya habido influencia porque estamos al costadito y ellos a nuestro costadito y todo, y que hayan habido también raíces comunes porque toda la zona del Perú y otros están repletos de danzas que tienen que ver con la población negra, ¿no? La danza de los negritos, etcétera.
Eso es en distintas partes en el norte del Perú, en la zona de lo que es Lima y todo, o sea, eso es cierto. Pero respecto a estas danzas modernas, actuales, que ahora se danzan en la festividad de la Candelaria, en la festividad de la Tirana también en el norte de Chile, en el Festival de Arica y asimismo, por supuesto, en el Carnaval de Oruro, yo creo que no es tan difícil investigar un poco y ver quién fue primero, ¿no? Pero hacer un pleito por esto, en realidad los orígenes son compartidos desde el punto de vista que venimos de una misma cultura. Así es sencillo. Ojo, te paso un dato. No es solamente con la danza. Yo sé que el tema que ha trascendido es el de los caporales y los carnavales, la diablada. Pero hay otros temas que no han trascendido y se lo dicen en el colegio. Por ejemplo. Y te lo digo porque yo tengo una amiga boliviana que cuando vino a Lima y le estuve haciendo todo el tour y le hablé de los incas, me dijo, a mí en el colegio me han enseñado que Machu Picchu se construyó con tecnología boliviana. Por Tiwanaku. Por Tiwanaku, claro. Que obviamente, no, yo le dije, no, boliviana no es ni de vainas, porque no existía Bolivia, ¿no? Pero claro, fue con tecnología Tiwanaku, porque... Y obviamente tienes a más de 10, 20 años del gobierno de Evo Morales, que ha estado metiendo el tema indigenista y que se ha tomado el tema de Tiahuanaco y les dice, con lo que los tiahuanacos sabían construir en piedra de Pumapunku y la Puerta del Sol y Calasasaya, con esa tecnología se construyó Machu Picchu. Y yo le dije, es verdad, porque es un dato histórico, no se puede negar. Lo que no te han dicho, le dije, es que se construyó porque, y un poco picón también estaba, ¿no? Uh-huh. Pero le dije, porque el Inca Pachacútec los conquistó y los llevó a picar piedras allá. Pero es la verdad, o sea, porque eso es lo que hacían los incas, ¿no? Llegaban a un pueblo, agarraban a los mejores, los invitaban cordialmente, notes el sarcasmo, ¿no? A irse a Cusco y picar piedras. Exacto, picar piedras, hacer orfebrería, en el caso de los pobres chimús, etcétera, lo que no quieran hacer. Y por eso es que se dice que la civilización inca es el compendio de todo lo anterior, que suena muy romántico y muy bonito, pero en realidad es porque pues se llevaron a su mejor gente y a que contribuya a engrandecer el Cusco, ¿no? Que por eso el Cusco ahora es hermoso, es una belleza, porque en realidad es el compendio, ¿no? Pero claro, es una maravilla mundial. Yo he visto alemanes y japoneses que llegan y se caen patas arriba en Cusco, ¿no? Sí, ¿y qué te dijo tu amiga boliviana frente a esta realidad histórica incuestionable? Se picó, pero dijo, ¿cómo hablas así? Que dije, es dato histórico, no lo puedes negar. Pero también la llevé por ese lado, ¿no? Le dije, oye, ¿por qué estás creando fronteras ficticias? ¿No? Es verdad, hubo influencia tiahuanaco. La cultura de Tiahuanaco se expandió por territorios peruanos y chilenos, llegó hasta el desierto de Atacama, tuvo frontera con los Wari y tuvo una alianza muy próspera con los Wari. Una alianza creo incluso cultural, ¿no? Porque ese justo lo que estás estudiando, el dios de los báculos, por algunos considerado como Tunupa, Viracocha, etcétera, está, es ese geoglifo maravilloso que está en el Cerro Unita, en el norte de Chile, el gigante de Tarapacá, Atacama, y está en vasijas Wari. Totalmente, y está en telares, y está en, y hasta incluso se ha encontrado en telares Paracas. Correcto. Y bueno, está el Estela Raimondi, ¿no? Con 2 varas, no exactamente igual, pero bajo el nombre de Wari, según Rodgorowski, ¿no? Que lanzó un monolítico, se llamaba Wari, y se teoriza que de ahí viene Waricocha y Huiracocha, ¿no? Pero es que no puedes dividir, no puedes decir, no puedes decir, este se copió de este o este, porque es como que el día de mañana comiencen a rivalizar, pues, Lima y Trujillo sobre quién tiene mejor comida o mejores bailes, o cuando hubo una íntima unión inseparable. Y si estamos hablando de un imperio que iba desde Panamá hasta la Patagonia, que era el virreinato del Perú, porque el virreinato del Perú llegó hasta Panamá,
desde Panamá hasta la Patagonia. Entonces, hay que rescatar esa unión. Y más bien, el dividir en fronteras ficticias, y los llamo ficticias porque tú anda a Puno y cruza la frontera con Bolivia y no te vas a dar cuenta que has cruzado la frontera. Sí. Hablan el mismo idioma, tienen los mismos rasgos, tienen la misma cultura, tienen los mismos monumentos y comparten los mismos apellidos. Los mismos gustos, la misma gastronomía. Es más, yo mismo digo, no sé, yo he conocido Bolivia y pienso volver a ir también en algún momento, y también al norte de Chile, y yo soy uno más, y si ellos vienen a Perú tienen la misma cara que yo, o sea, es como que es evidente porque yo tengo toda mi línea paterna, es indígena, es una mezcla quechua-aymara, quechua por mi abuelo y aymara por mi abuela, que su apellido era Choque, que es uno de los apellidos más comunes que hay en Bolivia, por ejemplo, también, y en la zona del altiplano, y normal, o sea, si no es por mi acento, que lo notan al toque que es peruano, porque en Bolivia les gusta la música peruana, aunque después renieguen, y les gustan las series peruanas, la televisión peruana, pues te sacan al toque que eres peruano, pero si no fuera por eso, pasa porque eres un boliviano más. Igual si ellos vienen acá, si no fuera por ciertos dejes que tienen en su acento, piensas que es otro peruano, y es porque en realidad somos el mismo pueblo, que Bolívar haya seccionado Charcas y haya puesto una fronterita ahí, que después con el tratado tal y cual, a nosotros ¿qué rayos nos importa eso? Y le haya puesto su nombre, la República de Bolivia. La República de Bolívar, nació como República de Bolívar, o sea, el ego más grande no podía ser, ¿no? Y a Sucre le dejó ya una ciudad, pues, para que también... Ya, pero para que no reclame, ¿no? Ya al menos. Claro, ¿no? Pero claro, entonces el punto de todo esto es, mira cuánto daño nos ha hecho esta balcanización, en dividirnos en lo que era un gran territorio, en dividirnos en pequeños paisitos, sin ninguna relevancia internacional, sin ningún peso político y sin ninguna manera de confrontar a las grandes potencias que han mantenido su unidad. Y ese es un ejemplo que tal vez debemos aprender de Brasil. Brasil, después de su proceso de independencia, que fue llevado mucho mejor que el nuestro, porque no fue tan cruento, no fue de guerra, sino más bien fue encabezado por la misma monarquía portuguesa. El hijo del rey que vino acá y todo eso. Sí. Así es. ¿Cuál es el resultado? Mantuvieron su territorio. Y ahora Brasil es el gran bloque de Sudamérica, lo que era Perú. Y más bien le terminó quitando territorio a Perú, porque el país con quien más territorio hemos perdido no es con Chile, con Brasil. Es con Brasil. Y el Perú podría ser de ese contrapeso si hubiera mantenido sus territorios con los que fue ideado originalmente en 1542, el 20 de noviembre de 1542, que sale el Edicto Real, en donde nace el nombre del Perú desde esa fecha. Y en cambio, ¿qué sería Brasil si se hubiera fragmentado en todos sus estados? Nada, no tendría ningún peso, no tendría ninguna relevancia, ¿no? Entonces, es por eso que es tan importante el día de hoy la unidad entre países que, como acabamos de decir, ¿no? Compartimos idioma, compartimos cultura, compartimos costumbres, compartimos apellidos. Mientras que los demás países están hablando de unirse, tienes la Unión Europea, que yo veo mucho más difícil unir Alemania con Francia, en donde se han masacrado en 2 guerras mundiales. Y los alemanes fueron unos malditos con los franceses, ahí sí les pasaron por encima y los conquistaron y los pisaron, ¿no? Y el día de hoy, pues, pasas sin pasaporte por la frontera, ¿no? Y los franceses aceptan que la cabeza de la Unión Europea sea Alemania, básicamente, por ser la máxima economía, el país más poblado. Y que la capital esté en Bruselas. Ajá, exactamente. ¿No? Entonces, mira, estamos hablando Francia, Bélgica, Alemania, idiomas totalmente distintos, o sea, ni siquiera es como por ahí pues español con portugués, ¿no? Que por ahí hablas portuñol y se entiende algo, o sea, francés y alemán, no entiendes nada,
no tienen nada que ver, ni siquiera tienen la misma raíz. Y nosotros, hablando todos el español y entendiéndonos entre todos, y nos estamos peleando entre nosotros con estas rivalidades que nacieron de una independencia totalmente mal llevada, y que más bien llevaron a hacernos guerras entre nosotros. Porque a nosotros nos hablan mucho de Simón Bolívar y de la independencia, de la batalla de Ayacucho, que no participó Bolívar, pero bueno. Pero no nos cuentan que en 1826 Bolívar le declara la guerra al Perú, la guerra Gran Colombo peruana. Y le declara la guerra reclamando los territorios de Tumbes, Jaén y Maynas. Que luego que la Gran Colombia se fragmenta, porque ahí en esa guerra quien tuvo las de perder fue la Gran Colombia, que terminó en 3 países, 4 con Panamá, pero 3 países originalmente. Ecuador, que es quien queda de los pedazos de la Gran Colombia, toma este reclamo que había hecho Bolívar de Jaén y Maynas, y tenemos todos los conflictos del siglo XIX y del siglo XX, hasta que se firmó el Tratado de Paz, Amistad y Límites con Ecuador. Pero mira, estamos hablando de más de 100 años de conflicto por un reclamo que hizo Bolívar y que nos declaró la guerra. Ahora, yo no sé qué país del mundo tiene una plaza y una calle y una estatua de alguien que te declaró la guerra. Sí, o sea, a mí me parece triste, ¿no? Por no decir aberrante, que o sea, yo he visto algunas fotos de las pocas que hay, ¿no? De lo que había antes en lo que ahora es el Congreso, ¿no? Había una hermosa iglesia, había una bonita plaza, y se baja en la iglesia para agrandar el patio y la majestad del Congreso, y zamparte ahí una estatua de Bolívar, del masón Bolívar, dicho sea de paso, o sea, digamos, siguiendo su legado de que él no era precisamente un amigo de la iglesia, sino todo lo contrario. Mejor hubiera seguido la iglesia. Creo que esa iglesia servía, aunque sea ya sea uno creyente, para rezar, y si no es creyente, como joya arquitectónica en lugar de lo que hay ahí ahora, ¿no? Que ojo, te paso un dato también, ¿ah? Ajá, el dato. Es el dato, dato de vital importancia, ¿no? Y poco conocido. Esa estatua de Bolívar, muchos piensan que es copia de la estatua que hay en la Plaza Mayor de Caracas, que tú vas a la Plaza Mayor de Caracas y hay una estatua de Bolívar igualita a la del Perú. Y no es verdad. La de Caracas es copia de la peruana. Primero fue la estatua de Bolívar en Perú, y en base al molde que se hizo en Perú, se hizo después la que está en Caracas. Y uno preguntaría, qué locura, ¿pero por qué? Es más, si te das cuenta, primero tuvimos una estatua de Bolívar y luego tuvimos una estatua de San Martín. Sí. De hecho, la estatua de San Martín recién la tuvimos en 1921 por el centenario de la independencia, cuando se hace la Plaza San Martín y Augusto B. Leguía manda hacer toda la plaza con la estatua. Destruyendo una iglesia, una plazuela. También. Yo creo que acá lo que les ha encantado para hacer monumentos conmemorativos es destruir iglesias, ¿no? Esto ya parece una guerra anticlerical poco disimulada por parte de no digamos qué grupos, ¿no? Que grupos nacidos en la Revolución Francesa. ¿No? Acá se ha hecho desgracia y media con nuestro patrimonio, y te incluye el monasterio de la Concepción, que era el monasterio más grande de América, y lo fragmentaron, Ramón Castilla principalmente, para hacer el mercado central y la ampliación de la avenida Bancay. Y el día de hoy, pues, el monasterio de la Concepción es una cosita chiquita que encima está cerrada y en remodelación perpetua porque está botada, básicamente, ¿no? Es una fachada. Es una fachada, una cosa. No hay nada, porque si tú yo entraba al costado empieza la galería, entonces yo digo, esto es una cáscara, esto es un engaño, muchachos, mejor bájense de allá, porque, o sea, o como lo que ahora es el maravilloso y bien surtido centro comercial El Hueco, ¿no? Que dijeron, vamos a destruir esa iglesia de ahí para hacer un edificio gemelo al que posteriormente fue el Ministerio de Educación y que ahora no sé qué es. Una cosa judicial, creo que es, ¿no? Al final les dio pereza, ¿no? Hacer el otro edificio y te dejaron El Hueco, pero ya se bajaron la iglesia, que yo creo que era lo que querían. Y al final, bueno, ya ahora ahí venden pues radios Akita, ¿no? O sea, ese es el final.
Bueno, ¿cómo es que nosotros terminamos teniendo una estatua de Bolívar antes que Caracas y antes que una estatua de San Martín, que supuestamente es quien celebramos la independencia gracias a San Martín, mucho más que Bolívar? Pues sucede que esa estatua la mandó a hacer el mismo Bolívar, cuando fue dictador del Perú. Y de hecho, el Congreso había aprobado el presupuesto para hacer la estatua de San Martín. Y Bolívar, cuando asumió el gobierno del Perú, dijo, no, que hagan la estatua, pero no va a ser de San Martín, va a ser de Bolívar. O sea, este hombre tenía, o sea, recordamos mucho por la proximidad histórica a un presidente que ya no está entre nosotros por su ego colosal, pero parece que su ego quedaba minimizado y del tamaño de una pequeña mariposa, con el ego que tenía Bolívar para sí mismo, ¿no? Sí, crear la República de Bolívar, decir la estatua tiene que ser así y me la ponen por favor, o sea, no sé. Y crear una constitución donde él era el presidente vitalicio, que fue la constitución que creó para Bolivia, y después dijo, oye, ya que tenemos esta constitución para Bolivia, vamos a copiarla para Perú, y que Perú también tenga la constitución con el presidente vitalicio Bolívar, pero un representante en su nombre, ¿no? Al final esta constitución, que irónicamente asumió el nombre de Constitución Vitalicia, justamente por tener el cargo de presidente vitalicio a Bolívar, fue tan vitalicia que duró 50 días, siendo una de las constituciones más cortas de nuestra historia. Uh-huh. Fue una constitución bastante breve, pero digamos que es curioso, ¿no? Porque Bolívar, a diferencia de San Martín era promonárquico y Bolívar era antimonárquico, pero quería hacer un reyesuelo solamente que con el nombre de presidente vitalicio para hacerlo más acorde a sus ilustradas ideas, ¿no? Así que... Sí, totalmente. Mira, si nosotros, cuando tú revisas el periodo de la independencia, y yo aconsejo bastante revisarlo justamente ahora en el Bicentenario, en donde siempre me han contado a mí pues como el periodo heroico que rompimos las cadenas y nos liberamos de la esclavitud, y cuando comienzas a verlo a profundidad, encuentras que más bien fue un conflicto de luchas, poderes, apuñalamientos políticos, traiciones, lucha de egos, que nos explica bastante de también lo que sucede el día de hoy, ¿no? Y me alegra que muchos de los peruanos están tomando conciencia de esto, e incluso yo diría que la pandemia, justo en este año del Bicentenario, nos ha hecho pisar tierra, ¿no? Porque para todos estos que decían, vamos a celebrar el Bicentenario de la Independencia del Perú, nos han metido un cachetadón, que la gran mayoría de peruanos está diciendo, ¿qué bicentenario estamos hablando de celebrar? Son 200 años de caos, de anarquía, de falta de liderazgo, porque un problema endémico en el Perú es la falta de liderazgo, que lo vemos en todos nuestros presidentes de la historia, caudillismos, luchas de poderes, desinterés por lo nacional y culto a lo personal, que es este caudillismo que se ha traducido en militarismos, dictaduras, golpes militares, en seguir a la persona, a la figura, y la falta de consolidación de partidos políticos, porque no votamos por ideas, votamos por personas y seguimos personas, ¿no? Entonces, te lo explicas, le encuentras una explicación cuando ves todo este proceso histórico de la independencia del Perú, en donde desde el inicio, de arranque, porque podría contar muchos casos, como el hecho que tuvimos 5 constituciones en 20 años. O sea, toma cualquier país del mundo, Estados Unidos, Rusia o China, potencia mundial, y cámbiale la constitución 5 veces en 20 años y divídele el territorio y lo malogras todito, lo haces una desgracia. Y aparte de eso, nuestros 2 primeros presidentes entraron en guerra civil, entraron en conflicto, ¿no? José de la Riva Agüero con Bernardo Torretay. Estamos hablando ya de los orígenes del Perú, y ya se están peleando por el poder. Rivagüero estaba haciendo su gobierno en paralelo en Trujillo, desconociendo el gobierno de Torre Tagle en Lima y viceversa, ¿no? Torre Tagle con el Congreso de Lima desconocía el gobierno de Rivagüero. Y estos tienen calle, ¿eh? Es como lo de Bolívar con plaza y estos con calle, o lo peor todavía, ¿no? A mí me encantaba, no he visto por qué le pusieron el nombre de Avenida Colmena al comienzo, pero a esa avenida tan significativa para los que vamos a tomar carro a 2 de mayo, como ponerle Nicolás de Piérola.
Pero ponte tú a ver qué zafarrancho hizo Nicolás de Piérola, que le dedicas una avenida que cruza el mismo centro de la ciudad. O sea, no sé, no sé. Sí, no, además que Bernardo de Torre Tagle, segundo presidente del Perú, y quien debió haber sido considerado padre de la patria, Okay. Porque te das cuenta, nosotros no tenemos un padre de la patria. México lo tiene con el Cura Hidalgo, Yes. Argentina lo tiene con San Martín, Venezuela y Colombia lo tienen con Bolívar, y Chile lo tiene con O'Higgins. El Perú no tiene un padre de la patria. Y muchos dicen que debió haber sido Torre Tagle, porque de hecho Torre Tagle proclamó la independencia de todo el norte del Perú, ¿no? Gracias a eso tenemos al Departamento de la Libertad, porque en Trujillo, Torre Tagle, el 29 de diciembre de 1820, antes que llegue San Martín, ya estaba proclamando la independencia de todo el norte del Perú. Y este mismo Torre Tagle, cuando ve todo este proceso, todo este caos y todo lo que hizo Bolívar, busca a los españoles y se une al bando realista. Y termina diciendo que renegando del proceso de independencia y diciendo que él se siente tan español como Don Fernando, refiriéndose a Fernando VII, rey de España. El rey. Uh-huh. Sí, y este es un proceso que ha ocurrido también en otros países, de esas cosas que no se cuentan. Por ejemplo, República Dominicana, hubo un momento en el que en ese tiempo Santo Domingo, ¿no?, que se había independizado bastante después que Perú de España, de pronto se da cuenta que solos con media isla no van a hacer demasiado, y más en una isla llamada La Española, para mayor cosa, y entonces los haitianos se les venían encima, todos envalentonados, y pidieron por favor que su majestad el rey vuelva a acoger esa humilde gobernación, capitanía en el seno de España. Tuvieron su periodo en el que volvieron a España, pero obviamente ya en esa época eso era muy políticamente incorrecto, así que dijeron no, República Dominicana. Ya ha habido otros países así, o sea, que se han planteado, incluso hay un incipiente y pequeño movimiento en Puerto Rico, ¿no?, que dice mejor nos unimos con España. Así es. Sí. Sí, sí lo he escuchado. Uh-huh. Aunque personalmente yo sí no concuerdo con volver con España, especialmente por el gobierno que tiene actualmente España. Yo creo que ahorita más bien el Perú es más hispano que España. Sí. Esta es una paradoja increíble, ¿no? El Perú ha mantenido el espíritu católico conservador que España ahorita no tiene. Y renegó terriblemente de esto, de su propia esencia. Por eso es que está que se parte en pedacitos que Catalonia es not Spain, las bajadas y todo esto. Que vengan, y esto yo se lo he dicho en una conferencia de los españoles, que vengan los españoles al Perú a aprender la hispanidad. El Perú no se debe unir a España. España tiene que venir a unirse a Perú, a aprender de nosotros. Yo también lo dije una vez en un chat donde hay varios amigos españoles y me dan la razón. Yo les dije, yo soy partidario de una hispanidad unida, pero con capital en Lima, no en Madrid, ¿no? O sea, y después obviamente la bromita de y así el Perú dominará el mundo, muajaja, ¿no? Pero en realidad tiene sentido, porque es que hemos mantenido ese núcleo, hemos mantenido ese centro que hasta en el mismo España se ha perdido. Por eso, para mí, unirse a España lo veo con mucho recelo. Y más bien es el Perú el que debe rescatar esta cultura ancestral que el mismo España ha perdido y que claro, son estas cuestiones históricas, no tan paradójicas que se dan. Fíjate que el tema que ahorita estábamos hablando, de Bernardo Torre Tagle, ¿no? El diciembre, ahorita, o sea, 29 de diciembre del 2020, se celebraron los 200 años de la independencia de Trujillo y del norte del Perú. Uh-huh. Y por eso el gobierno de Sagasti exhumó los restos de Torre Tagle que estaban en el cementerio presbítero maestro y los llevó en una ceremonia hasta Trujillo
donde, bueno, la última voluntad de Torre Tagle era morir en Trujillo, así que me parece muy bien, pero Claro. se le rindió todos los honores de la independencia y el héroe que independizó Trujillo y la independencia, ¿verdad? Y yo hice un post en mi página diciendo, estos señores que están hablando de esto, yo creo que Sagasti sí lo sabe, porque Sagasti bruto no es muy culto, ¿no? ¿Mm? Pero por lo menos él lo interpretó muy bien su papel, porque decía, ¿saben cómo terminó Torre Tagle? ¿Saben que Torre Tagle terminó realista y defendiendo el bando español? Cuando están hablando de todo el tema de la independencia, de la independencia, no sé si están considerando ese aspecto de su vida dentro de su discurso, ¿no? Como dijo en algún momento el congresista Valdés, es una absurdez, ¿no? El resaltar todo este tema cuando el sujeto terminó renegando de la independencia y volviéndose realista, ¿no? Pero me gustó un detalle que hicieron en Trujillo. Vi por ahí, en las imágenes vi por ahí la hermosa primera bandera del Perú. Eso te iba a mencionar. Lo recibieron con la primera bandera del Perú. Y eso, por lo menos ese detalle me gustó, ¿no? Pero sí, totalmente, como dices, ¿no? Yo también soy partidario de una Unión Hispana. Pero no sé si incluir España. Sí, es irónico. Yo también los veo con desconfianza porque conversando por ahí, yo digo, pero es que España en realidad, antes España lo que nos exportó básicamente fue el cristianismo católico y todo este tipo de cosas, pero ahora España lo que nos exporta son ONGs progres y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, tener eso más cerca, no sé si a mí me guste, habrá quien sí, ¿no? A quien sea más... digamos, de las nuevas tendencias, pero por mi parte, yo eso lo respeto, pero no lo comparto. Pero hispanidad no es, te lo aseguro. No es hispanidad, definitivamente hispanidad eso. No mira, es. Incluso te diré que yo no soy católico, hace bastante tiempo, no soy católico, pero por una cuestión de tradición, por una cuestión cultural, sí me considero culturalmente católico, y cuando alguien se pone ahí con sus absurdeces en contra de la iglesia y todo, yo defiendo a los católicos y defiendo al cristianismo en general. Bueno, yo estoy, digámoslo así, en una rama un tanto heterodoxa del cristianismo, ¿no? ¿Ya? Es otro tema, pero la cuestión es que yo defiendo al cristianismo porque para mí es parte de mis raíces. O sea, mi madre, mi tía son tremendamente católicas y todo el tema, ¿no? Esa es mi rama materna, desciende de españoles, ellos sí. Entonces es como que tienen eso y para mí es parte de mí. Está en mí, no puedo rehuir a eso. Es parte del Perú. Es parte del Perú. Es parte de, o sea, si le quitas eso a la historia del Perú, a la esencia de este país, no lo entiendes. No lo entiendes, porque muchos me lo han comentado en página, me dicen, ¿tú por qué defiendes el catolicismo que es una corriente extranjera? Y yo le digo, bueno, dile que es corriente extranjera a la procesión del Señor de los Milagros, a la fiesta de la Virgen de la Candelaria, al Corpus Christi de Cusco, a la Cruz de Motupe, o sea, todas las fiestas patronales católicas que son las que más hay por todo el territorio peruano. A donde vayas, vas a encontrar el santo del lugar que se le hace su fiesta patronal y que es una juergaza de una semana y que todos lo festejan. Quítales eso, a ver, diles que es una corriente extranjera, o sea, te mandan a rodar. Lo crucifican como a Cristo. ¿No? Acá, como decía antes en España, lo dejan hecho un Cristo. O sea, pero bueno, sí. O sea, sí, yo incluso me he hecho la peregrinación hace pocos años del Señor de Cachuy en Yauyos. Dios mío, qué fe. Yo soy una persona, como digo, no soy católico, pero sí soy profundamente espiritual y creo en Jesús como el Hijo de Dios y todo ello, pero y eres peruano también. Soy peruano, entonces es nuestra costumbre. Me uní con unas amistades que eran católicas y que tenían la costumbre de peregrinar, me tiré toda una noche con el frío y todo hasta llegar, y vieras la emoción que sentí cuando llegué al santuario de Cachuy. Era algo, participé de la misa incluso, fue muy muy bonito, y ver a la gente ahí, gente profundamente peruana y profundamente católica, con su banda, atentos en la misa, con una devoción que ya quisiera yo que existiera en muchas iglesias de Lima, donde están mascando chicle o mandando el Twitter del momento, ¿no? O sea, yo digo, qué belleza, no tengo otra palabra, qué belleza y qué admiración.
Mira, lo que mencioné es muy interesante, ¿no? Porque incluso podría acotar, porque dije, el Perú ahorita es más hispano que España misma, ¿no? Con todas estas tradiciones, el catolicismo, pero me ha dicho, ¿no? En Lima también se vive un catolicismo light, en donde tú vas a una iglesia y de repente encuentras bailes y cuestiones totalmente ajenas a una espiritualidad, y esto más bien se ha mantenido en el interior del Perú. O sea, es el Perú andino el que es más hispano que la misma España, es el Perú indígena, es el Perú profundo, como diría Toledo, ¿no? Y esto, ojo, que ya lo he escuchado en varios extranjeros, lo he escuchado de argentinos, ¿no? Lo he escuchado de chilenos, que dicen, la cuna, ahorita, el bastión conservador cristiano está en el Perú. Y el bastión heredado de repente, tal como lo fue en aquellas épocas de la independencia, que el último bastión, como la serie esta, ¿no? Estaba en el Perú, ¿no? Y por eso, como tú dices, yo estoy de acuerdo. Debería, de repente incluso podría decir que Jauja podría ser una capital hispanoamericana, ¿no? Amigos, la conversación con Capitán Perú, Rafael Aita, fue tan pero tan interesante que al final no nos dimos cuenta del tiempo. Pero el tiempo donde sí se hace real y tangible no es en las entrevistas y en las conversaciones propiamente dichas, sino a la hora de transmitir en radio. En radio el tiempo es el que es y no puede transgredirse. Así que lo que les he pasado es la primera hora y media de una conversación que en realidad duró un poquito más de 2 horas, muy amena, y que pues llegamos también a la conclusión de que no va a ser definitivamente la última, van a haber otras seguro a futuro cuando se dé el tiempo, y pues trataremos sobre otros tópicos de cultura nacional, de nuestro glorioso pasado prehispánico y también hispánico, por qué no decirlo, tal como ya hemos dejado claro en esta pasada hora y media, que es el tiempo de duración de Misterios al Atardecer. Hemos transmitido la mayor parte posible, la primera hora y media, que espero que haya sido de vuestro agrado. Sé que son temas en cierto modo polémicos, para muchos ponen en entredicho cuestiones que daban por zanjadas, porque así se suelen enseñar en la educación básica, o incluso en algunos casos en la educación universitaria o en los medios de difusión principales, que hasta ahora siguen siendo la televisión y ciertas redes de internet. Pero siempre es bueno investigar más, amigos. Creo que eso es lo que debemos tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, yo soy trabajador social, no soy historiador, no soy arqueólogo, no soy, digamos, una persona que por profesión esté abocada, digamos, a la investigación propiamente, como chamba, como trabajo del pasado hispánico ni prehispánico. En el caso de Rafael Aita, también, él es ingeniero, pero cuando uno decide ir más allá, cuando uno decide informarse y conocer más de aquello de lo que estás hecho, porque al final de eso se trata la identidad nacional, se trata de qué es lo que viven nuestros genes, cuáles fueron las verdaderas historias, las verdaderas vivencias, creencias, realidades por las que pasaron nuestros antepasados, tanto los que venían por el lado indígena como también la mezcla que hubo con población de origen afro, asiática y por supuesto también española, ¿no? En los pasados siglos. Todo esto ha conformado la identidad nacional. No podemos negar ninguna de esas partes. Los aportes que han realizado tanto genéticamente como culturalmente las antiguas y hasta ahora actuales naciones indígenas es por supuesto prioritario, es mayoritario en muchos campos. Y también el segundo aporte en importancia, tanto genético como cultural, es el que vino de España, ¿no? En la religión que la mayoría profesa hasta ahora en Hispanoamérica, como es el cristianismo en sus variantes, principalmente en la variante católica, costumbres que se tienen, vestimentas, el punto de conexión con la cultura occidental, una serie de asuntos, y por supuesto, cómo poder negar, es imposible no incluir también
la influencia que hemos tenido por parte de aquellas gentes de otros lugares del mundo, las otras inmigraciones que también ha habido, ¿no? Principalmente la población afroperuana y la población descendiente de personas que fueron traídas o que vinieron de China, de Japón y de otros lugares del mundo, que todos han dejado huella en lo gastronómico, en lo musical. A quien no le gusta escuchar la excelente música afroperuana, por ejemplo. También hubo, por supuesto, héroes de la independencia que fueron de ascendencia, en muchos casos criolla, o sea, tenían sangre española. Hubo también indígenas, hubo afroperuanos, así que todos ellos han dejado su aporte, que muchas veces no es adecuadamente valorado, pero que debe serlo, porque forma parte de nuestra historia como nación, independientemente de la postura política que tengamos o de lo que nos gustaría que hubiese sido de acuerdo a nuestras convicciones. Ese es el mensaje que quisiera yo dejar al final de este interesante programa que hemos tenido con Rafael Aita, Capitán Perú. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Suscríbanse, denle a la campanita, como dirían grandes youtubers, y esténse atentos. Que el Padre Universal me los bendiga, y por hoy fue todo en Misterios al Atardecer. Nos vemos el miércoles. Un gran abrazo. 99.5 Los Andes, Lima Sur, se encuentra con Misterios al Atardecer.